Bien, 8:06 ya de la mañana. Regresar en el tiempo es importante para poner en contexto el fin por el que fue creada esta ley. Y estoy hablando de la ley de teletrabajo. Y era justamente uno de los elementos importantes era la flexibilidad y estar a la altura de varias de las circunstancias. Lo que ha ocurrido con el Congreso en los últimos días es que se ha aprobado la modificación justamente de esa ley de trabajo que podría poner en riesgo uno de sus tantos elementos. Está Franco Muschi esta mañana con nosotros, él es abogado laboralista, para hablar un poco de los cambios y cuál sería el impacto directo. Gracias por estar hoy con nosotros, doctor Muschi, bienvenido. Gracias, buenos días. A ver, estoy en lo cierto cuando hablo de uno de los elementos como la flexibilidad dentro de esta modificación. Sí, es cierto. Haciendo también un poco de historia, si hacemos como corte el COVID, la pandemia, que fue algo que sin duda generó un crecimiento acelerado del teletrabajo, ¿no? En América Latina y el Caribe, el 50% de la población terminó haciendo teletrabajo, cosa que antes del COVID no alcanzaba más de 2%. Entonces es un crecimiento exponencial lo que generó el COVID y por lo tanto una obligación del mercado laboral de definir reglas flexibles para el marco de un teletrabajo. La flexibilidad es un elemento esencial de toda regulación de teletrabajo y también dejar abierta la posibilidad que las partes dispongan cuáles son las mejores condiciones, ¿no? Eso es muy importante. Claro, y lo que hace más bien esta modificación es hacer más restrictivo el trabajo, ¿no? Y una de las modificaciones, quizás la más polémica, es que tienes que estar sentado sí o sí en tu computadora toda tu jornada. Y tienes que pedir permiso incluso si te quieres levantar para ir al baño. A ver, yo creo que hacer normas innecesarias proviene de un error, no un error de la situación, sino un error de quien las propone, porque creo que el Perú es un país en el cual tenemos una excesiva regulación, ¿no? Eso es un elemento característico que es también una tara para la formalidad. Aquel informal no llega a ser formal porque simplemente ve una montaña altísima de regulación. Este es un ejemplo de ello, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de comenzar a retroceder en la flexibilización? ¿Por qué no dejar a las partes que evalúen cuáles son las mejores condiciones de flexibilidad para efectos de disponer claro, la porque regulación? Hay trabajos en donde la productividad se mide no por las horas trabajadas, sino por el resultado obtenido. Yo lo puedo hacer en 3, 4 o en 6 horas, eso va a depender de qué tan productiva sea yo. Sí, yo creo que esta propuesta legislativa, esta iniciativa, tiene 3 cuestiones que son, creo que, muy críticas, ¿no? La primera es, creo que puede ser saludable, pero no necesaria, la disposición que determina que cualquier corte de electricidad, corte de internet, no implica un descuento para el trabajador. Eso es razonable. Eso es proteger, sí, al trabajador. Es proteger al trabajador, pero no lo veo necesario, porque yo también he podido crear a través de una reglamentación interna, previa evaluación de mis teletrabajadores, algo similar. Primer punto. Que esté en el contrato. Que esté en el contrato, o que esté en un lineamiento, en una guía, en una política, lo que estimen las partes. Segundo, una prohibición, lo que mencionabas, de hacer labores particulares. Pararme de mi silla a ir al baño es una labor particular. Ahora toca, como ya entramos en una regulación innecesaria, regular las situaciones que son particulares. O sea, ¿cuántas veces tengo que ir al baño? Exacto. ¿No? Yo creo que la norma no ha querido eso. Creo que eso es una exageración, pero siempre para evaluar la consecuencia de una norma hay que ponerse en el peor escenario, sin duda. Pero no lo veo necesario. Señora Alba, ¿no? Incluidos ellos, que desde que el teletrabajo apareció en sus vidas, todos quieren telesesionar y nadie quiere ir al pleno, ¿no? Yo creo que hay cuestiones más relevantes en el teletrabajo que aún están en silencio y que creo que podrían ser muy importantes para el crecimiento de la población, ¿no? Por ejemplo, y lo que sucede mucho en Argentina. En Argentina el mercado y la economía ha hecho que la fuga del talento, ¿no? Genere que muchos jóvenes y muchos trabajadores laboren para empresas del extranjero. Muchos, ¿no? Es como el Silicon Valley también en Latinoamérica. En el Perú eso todavía representa algunas interrogantes, porque claro, un trabajador peruano que trabaja por una empresa extranjera, la primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde tributa? ¿A quién le paga los impuestos? ¿Dónde va a recibir sus pensiones? ¿No? Entonces,
creo que esas interrogantes son más relevantes Y que sí han debido ser y que respondidas sí en una ley deberían como esta. tener un punto de discusión y de análisis técnico, en lugar de estar regulando cuántas veces me paro Para ir al baño. en el marco O de para hacer prestación de otras cosas servicio, también, ¿no? porque quizás la facilidad de hacer teletrabajo es quizás estar un poco más cerca de tu familia también. Eventualmente, si mi hijito está llorando, lo voy a ir a atender. Y eso no significa que estoy desatendiendo o estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Vayamos a cosas un poco más prácticas, ¿no? Si a mí me toca teletrabajar, ¿quién asume todos los gastos que mi empleador en teoría se está ahorrando? Porque no está pagando local, no está pagando luz, no está pagando agua, no está pagando papel higiénico, no está pagando computadora ni internet. Todo eso lo estoy poniendo yo. Nuestra legislación adoptó un mecanismo, creo que neutro al momento de regular eso, y dispuso que las partes podrán convenir la aplicación de costos y la asunción de costos, ejemplo, la empresa los asume, o eventualmente ninguno. Es decir, oye, me exonero esos costos, ya está incluido en tu retribución, ¿no? Etcétera. Exacto. Por ejemplo, yo trabajo con esta tablet y se me malogra. ¿Quién me la arregla? Ahí hay una disposición que sí me parece relevante, ¿no? Que es que el empleador también debe asegurar la conectividad con las tecnologías de la información. Yo no puedo decirte, oye, teletrabajas si no te doy los medios para conectarte, ¿no? Entonces, esas situaciones creo que están correctamente definidas en la norma, son situaciones ya discutidas, ya pasadas, ¿no? Y por lo tanto ya representan soluciones relevantes. Creo que el teletrabajo funciona medianamente bien. Ojo que hay una tendencia muy grande a regresar a la presencialidad. ¿Eso llama a qué cosa? No a modificar las normas, simplemente a que el empleador haga nuevamente un análisis sobre si el teletrabajo funciona para todos los puestos, para algunos o solo para pocos. Total, siempre pensemos que el teletrabajo es voluntario. Las partes acuerdan un teletrabajo. Nadie nos está obligando a dar teletrabajo. Y así como es voluntario, las partes pueden definir cuáles son los mecanismos para revertir el teletrabajo. Es decir, oye, Franco, ¿sabes qué? No me funcionas en casa. Regresa a la oficina. Las partes libremente pueden hacer eso. Entonces, en el camino poner sanciones a esas situaciones no tiene sentido. La sanción máxima es regresar a la presencialidad. Aquel teletrabajador que no funciona en casa regresa a la presencialidad. No hay más sanción que esa. ¿Sí? Y no deberíamos verlo como una sanción, sino deberíamos verlo como el fracaso del teletrabajo en un determinado puesto. Claro, dependiendo de la actividad es que básicamente se hace un balance y un estudio de resultados, ¿no? Sí, no. Aquí hay varias cosas, ¿no? El tema que mencionaba Pamela respecto de los costos que podría generar, eso también va a ser acuerdo empleador-trabajador. ¿Qué más debería ser un acuerdo que no especifica la ley? Hay algo relevante en esta norma, que si bien creo no era necesario tampoco incorporarse, sí me parece un foco importante de manejo de información, ¿no? Cuando yo estoy en casa, todas las situaciones se flexibilizan, el horario, la conectividad, pero también el acceso a la información, ¿sí? Y hay muchos casos de teletrabajadores en donde la fuga de información, información confidencial, información de la competencia, precios, datos económicos, puede estar pues en un ámbito más personal que profesional. Claro. ¿Cómo hacemos para que eso no represente una fuga de información y por ahí que esa información pueda terminar en manos indebidas? Claro, de repente yo estoy teniendo una conversación en donde tengo información sensible y por casualidad mi pareja, que también está teletrabajando, trabaja en la competencia y está escuchando todo, ¿no? Lamentablemente creo que esto merece un estudio de la empresa, ¿sí? Para disponer las medidas de seguridad aplicables. Y nos llama esto la atención a un punto, que el teletrabajo lamentablemente es un sobrecosto para la empresa. Tiene que invertir. Tiene que invertir, lo hemos visto, en tecnología, tienen que invertir en conectividad, tiene que invertir en mecanismos de seguridad, porque de lo contrario, no solo el hecho de que haga labores particulares va a generar el fracaso, también va a generar desde el punto de vista estructural. No se están cumpliendo las finalidades profesionales del teletrabajo. Bien, doctor Musqui, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ojalá Gracias. buenamente desde este espacio sean tomadas todas estas recomendaciones si se quiere legislar en favor precisamente e impactando en la vida de todos. 8:15 de la mañana.